Nuestro estudio del día de hoy es la salvación de los no judíos, de la salvación de los que no nacieron como judíos. Hechos capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión quiere decir que estaba sobre 100 soldados, pertenecía al ejército de Roma, de la compañía llamada italiana. Cesarea actualmente está hacia el norte de Tel Aviv, sí, esto estaba correcto, en el mar Mediterráneo. Es una ciudad construida por el rey Herodes. Esta ciudad de Cesarea la construyó el rey Herodes. Actualmente hay un anfiteatro, un lugar como de exhibiciones, como si fuera Civic Center, para que me entiendan, con una extraordinaria vista al mar. Siempre ha sido una zona de lujo. Y en aquel entonces había gente, cuando se escribe la historia, había gente de muy alto nivel en esa ciudad viviendo. Entonces, actualmente, en esta ciudad de Cesarea, aún todavía vive gente muy acaudalada, gente de dinero. Es una zona completamente turística. Entonces, un romano, era Cornelio, a cargo de soldados. Y el hecho de que él viviera en Cesarea es porque tenía un alto puesto. Este soldado era parte del imperio romano, el imperio que estaba gobernando sobre el pueblo judío, de manera que la historia que describe Hechos capítulo 10 es una historia romana y enlazada con el pueblo judío. Desde aquí, Dios nos quiere decir algo: Roma con Jerusalén, Roma con Judá enlazados. Dios nos va a decir algo el día de hoy. Históricamente se dice que la historia la cuentan los más fuertes. La historia siempre la han contado los más fuertes, la han contado los vencedores. Y aparentemente ha sido Roma quien ha dictado todo lo que hay que hacer. Ha sido Roma aparentemente la que salió ganando. Pero les voy a decir una cosa el día de hoy: no ha ganado Roma. Quien ha ganado es el Dios de toda la gloria. Porque Él permite que Roma se levante o que Roma caiga. Él permite que tal imperio se levante o que caiga para usarlo exclusivamente para gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aparentemente en este capítulo se da la interpretación de que supuestamente a partir de que Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, de ahí para adelante lo que sucedió fue puro romanismo. Aparentemente desde ahí ya entraron puros gentiles al pueblo de Dios y Israel a un lado. Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy: qué realmente pasó con el Dios de Israel en esta historia. ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos el Dios de Israel? Y lo vamos a ver a través de esta bendita historia. Versículo 2. ¿Qué era este Cornelio? ¿Era borracho, marihuano, mujeriego, pendenciero, le gustaba el nightclub? ¿O qué era? Bueno, aquí dice, este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y oraba a quién? Recordemos una cosa primero. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Es un hombre llamado Lucas, un médico de profesión que siguió al apóstol Pablo en sus viajes, y se dice que era una persona de origen gentil. Pero sin duda, él fue un convertido al judaísmo, y lo digo porque la manera que él quiere describir, él sabe los conceptos hebreos. Por ejemplo, para usted, ¿qué quiere decir la palabra piadoso y temeroso de Dios? En el pensamiento mexicano, quiere decir, pues tenía piedad, le daba a la gente ayuda, etc. Temeroso de Dios, él tenía miedo de Dios. Entonces, pero en el concepto hebreo, Lucas dice que este hombre, este que miramos aquí, por supuesto es una representación, no es el verdadero. Este que tenemos aquí
aquí, con toda su casa, dice que es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Estos dos términos, piadoso y temeroso de Dios, son términos judíos. Son palabras judías que tienen que ver con conceptos hebreos. No tienen nada que ver, por ejemplo, con pupusas ni taquitos. No. Entonces, por ejemplo, una palabra bien mexicana. Díganme una palabra mexicana que a los demás tal vez ni la entiendan. Hay una frase mexicana que sepamos que es bien mexicana. No, esa no es hispanoamericana. Viva México. Viva México. Ok, pues otra. No me estés cotoreando. No me tomes el pelo. Son frases exclusivamente de México, que en otros países no lo saben. No manches. Bueno, ya. Eso es otra cuestión. Okay, pero la palabra piadoso y temeroso de Dios son conceptos judíos. Entonces, ¿qué hay que hacer para entenderlos? ¿Qué hay que hacer para entender? Entonces, son una manera técnica de referirse a una persona que no pertenece al pueblo de Israel, a una persona no judía, pero que ya respeta la religión, que quiere conocer las cosas de Dios, que ya está empezando a conocer las cosas de Dios. Todavía no se ha convertido, pero él ya sabe cómo orar a Dios, él ya sabe cómo buscar a Dios, él ya sabe lo que se hace con respecto a Dios. Eso es lo que quiere decir una persona piadosa y temerosa de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que esta persona ya no es una persona idólatra, pagana, que vive en su paganismo oscuro, alejado completamente de las cosas de Dios, sino que es una persona que ya está en búsqueda de lo que a Dios le agrada. Recordemos una cosa, amados hermanos. En el tiempo en que se sucede esta historia, el único pueblo que tenía Biblia, ¿quién era? Israel, los judíos. No había otro pueblo que tuviera Biblia. Entonces los demás pueblos sabían, porque venían de Noé, que había un solo Dios, un todopoderoso, pero no sabían las reglas cómo adorarlo, no sabían cómo servirle. Entonces la manera de buscarlo era de una manera completamente diferente a lo que dice la Biblia. Y aún hoy en día hay personas que siguen buscando a Dios de esa manera errada, pero tal vez no saben. Entonces lo que hay que decirles es que hay que buscar al Dios Todopoderoso, y se le conoce como el Dios de Israel. Pero no nada más es el Dios de Israel, es también Dios para ti y Dios para cualquier persona que desee acercarse a este Dios. Entonces, en el Imperio Romano había diferentes cultos y religiones, pero todas dirigidas en cultos a diferentes dioses. Por ejemplo, uno de los dioses más adorados en el romanismo, en Roma, era el culto al sol. Y por eso tenemos el día del sol, que es el domingo. Por eso se alaba a uno. Hoy en día dicen que se va a alabar a Dios en el día del domingo. Y por eso dicen que es el día del Señor. Pero en sí, el Dominicus Dei es día del sol. Eso es lo que es. Y, por ejemplo, para el emperador, ¿quién era su Señor? No era Jehová, no era Yahvé, no era Jesús, no era Jesucristo, no era Jesus, no era Yeshua, para que me entienda. ¿Quién era para ellos su Señor? El sol. Entonces, por eso es que es el día del Señor, porque para ellos era su Señor. Eso es lo que quiero que entiendan. Es más, se le daba culto al mismo emperador, se le daba culto a los faraones, se le daba culto a los reyes, pensando que ellos eran dioses. Esa es la manera que tenía la gente de adorar. Entonces, pero no había una religión, no había una iglesia que adorara al verdadero Dios. Adoraban la luna, a Venus, a Marte, a Mitra, a Íster, a lo que usted quiera. Pero no había una adoración al Dios verdadero. También había gente con curiosidad. Qué bueno, porque había gente que tenía de todos los dioses, pero, oye, ¿por qué los hebreos no tienen imágenes? ¿Por qué los hebreos no tienen lo que nosotros tenemos aquí en nuestro santuario? La imagen de Baal, la imagen de Belzebú, la imagen de esto, la imagen de... ¿Por qué los hebreos la tienen? Y les daba curiosidad. Hay que ir a ver. Entonces ellos se daban cuenta que en el templo de Israel, de Jerusalén, no había imágenes. Además, eso llamaba la atención de los extranjeros que estaban acostumbrados a que templo que entraban, templo que había imágenes, pero ahí entraban y no hay nada. ¿Qué pasó?
Sin embargo, entonces, al ver que no había nada en el templo de Jerusalén, les causaba curiosidad y preguntaban, ¿dónde está tu Dios que no lo vemos? ¿Dónde está? Es más, hay un salmo que habla precisamente de eso. Y hoy usted se va a sorprender. No diga nada, ni voltee a ver a nadie, ni diga, esto es para mi compadre. No, eso es para usted, para que lo vea. Por eso lo voy a poner el día de hoy. Hay un salmo que habla, la gente va a preguntar, ¿dónde está su Dios? No lo vemos. Entonces, quiero que lo vea. ¿Y dónde está su Dios? Salmo, no se lo olvide, 115, versículo 1 en adelante. No a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Verso 2, ¿qué dice? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está tu Dios? No lo vemos. ¿Dónde está tu Dios? No existe. Vea, ¿pero qué responde el salmista? Nuestro Dios, entre los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Y vea la respuesta. Los ídolos de ellos, o sea, agarran un montón de plata y vamos a hacer esto. Agarran otro bonche de oro y vamos a hacer esto. ¿Y qué dice? Obra de manos de hombres. Verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Verso 8, ¿qué dice? Semejantes a ellos son los que los hacen. De manera que cuando una persona extranjera llegaba a la conclusión de que todas esas imágenes, de que todo lo que ellos adoraban son consecuencias de la vanidad del hombre, que solamente fue alguien lo inventó, que solamente alguien lo hacía, entonces empezaban a tener curiosidad por la Biblia. Entonces, yo quiero conocer ese Dios verdadero, que está en los cielos, que está en la tierra, que está en todo lugar. Yo quiero conocer ese Dios que todo lo hace. Yo quiero conocer ese Dios que todo lo puede. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, a esas personas que ya estaban en la indagación, en la búsqueda del Dios eterno, pero que no se habían convertido todavía, o a poco usted le entra de lleno luego a los que digan, hey, mira, te gusta, te llama la atención, pero no le entras de lleno, ¿o sí, hermano? Pues voy a ver, voy a analizar, de aquí de lejecitos mientras. ¿Por qué? Porque pues uno, pues sí le gusta, le atrae, pero quiere uno ver primero. Lo mismo pasaba con toda persona de origen gentil que venía a acercarse. Sí, me quiere circuncidar. Tranquilo. Además, la circuncisión en el tiempo antiguo no es lo que ahora, con penicilina y antibiótico y toda la cosa. No había de eso. Entonces, era cuestión de temerse, hermanos. Entonces, cuando la persona no se había acercado todavía a su conversión al judaísmo, no se había hecho parte del pueblo judío, pero ya respetaba, incluso ya asistían a las sinagogas, ya tenían una inquietud y por eso les llamaban piadoso y temeroso de Dios. Entonces Lucas se expresa de esa forma de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Aquí está, piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué dice? ¿Con quién? Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Olvídate de las figuritas. Pregunta. Hacía muchas limosnas al pueblo. La pregunta es, ¿a cuál pueblo? La pregunta es, ¿a cuál pueblo? Pueblo del Eterno. ¿A estos que están aquí? ¿O a estos que aparecen ahí? Para los que solamente me están escuchando, puse una diapositiva de puros mexicanos y otra de pueblo de Israel. ¿A quién cree usted que él le hacía muchas limosnas? Ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que no era el pueblo cristiano, porque no había cristianos. Olvidemos esa historia.
Por supuesto que no era mexicano, al pueblo mexicano, porque él no estaba con los mexicanos. Si hubiera estado en México, tal vez lo hubiera hecho, pero no estaba con los griegos, no estaba con los griegos, estaba en el pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué pueblo le daba limosnas? Sedaca, ayuda de pobres. Al pueblo de Israel, lo que representa algo extraordinario. Veamos esto: un centurión romano que está ocupando el control sobre el pueblo judío y que al mismo tiempo les daba dinero y apoyaba al pueblo judío. ¿Les parece correcto eso? ¿Verdad que, oye, si yo soy tu amo, si yo soy el que te estoy oprimiendo y te estoy quitando tu dinero, ¿cómo pues después bajita la mano te lo voy a dar otra vez por acá? O te ayudo. Entonces, esta es una historia extraordinaria. Por supuesto que es algo que marca una diferencia que no tiene nada que ver con coincidencia o con accidentes, sino con un propósito de Dios. Y dice que daba muchas limosnas al pueblo, y es porque obviamente tenía mucho dinero. Dice más adelante el versículo 2, la última parte: y oraba, y oraba, ¿y oraba qué? Esto quiere decir que oraba como esta persona. ¿Por qué razón? Si él hubiera estado metido en su casa, ya escondido, orando a Dios, ¿hubieran pensado los demás que él oraba a Dios siempre? Entonces, ¿cómo sabían la gente que este Cornelio oraba a Dios siempre? Había dos maneras de comprobarlo. Una era, o asistía a la sinagoga, o iba al templo y ahí lo miraban orar. ¿Aló? Era la única manera de saber que él oraba a Dios siempre. Eso quiere decir que él oraba como un converso, como alguien que conoce al Dios de Israel. O sea, que oraba diferentes a todos los demás romanos. Esto nos dice que era conocido, que asistía a las sinagogas o al templo, amados hermanos. De otra manera, ¿cómo es que sabían que él oraba a Dios siempre? ¿O acaso es que los judíos iban a meter a los templos de los romanos para ver quién oraba diferente? Voy a ver aquí quién está orando diferente. No, por supuesto que los judíos no entran en ningún templo que no sea una sinagoga o el templo del Eterno. Entonces, ¿o es que acaso los romanos iban a la sinagoga a orarle a su Dios ahí? Por supuesto que no, tampoco que no. No iba a ir un romano a una sinagoga judía a orarle a su Dios, al Dios solo ahí. Otra pregunta para usted: ¿o acaso usted ha ido a orar a un templo budista? ¿Ha ido a orar a un templo musulmán? No. ¿Y quiere que le diga una cosa? Nuestros hermanos cristianos, si estuviera el templo en pie, a lo mejor muchos no entrarían ahí. ¿Por qué? Porque es el templo de los judíos. Porque es el templo de los asesinos de Dios. Y se lo estoy diciendo con respeto. Porque tenemos la imagen y la creencia que nos dijo Roma. Y lo dijo Constantino, el emperador Constantino, el primero que aparentemente se convierte al catolicismo. Y él fue el que dijo: no queremos tener nada que ver con esos asesinos de nuestro Señor Jesús. Por eso cambiamos el día de adoración del sábado al día domingo. Y él lo cambió. Si usted quiere saber quién lo cambió, no fue Jesús, no fue Pedro, no fue Juan, fue Constantino. Y tengo la carta, la evidencia, si usted la quiere ver. No la presento ahorita porque no la tengo aquí, pero la tengo en mis archivos. Entonces, amados hermanos, bueno, reconsiderando nuestro tema, en las sinagogas de aquel tiempo de nuestra historia, o en el templo, quien asistía al templo había horarios de oración. No era que nada más llegaba y voy a ver si me meto por ahí, a ver si está esto. Había ya horarios de oración, que siguen siendo hasta el día de hoy, en la mañana, al mediodía y por la tarde o en la noche. Entonces, exactamente los 3 tiempos de oración de Daniel, los 3 tiempos de oración de David. ¿Por qué? Porque ya existía este sistema de oraciones, y ahí llegan las personas y se ponen a orar, y deberíamos de hacerlo también aquí. Venga quien venga, vaya quien haya, unos 3 tiempos de oración cuando se puede, bendito sea el Eterno. Entonces, era permitido que en la sinagoga, sobre todo, gente no judía, pero que estaba buscando a Dios, llegara a esos momentos de rezo, llegara a esos momentos de oración, ser parte de esa oración. Entonces, el hecho de que Cornelio fuera conocido porque oraba, no significaba que oraba en su casa, escondido, que se metía abajo de la carreta de donde lo transportaban. No, sino que él iba a un lugar donde lo estaban observando y lo oían dirigirse al Dios de toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto tuvo que ser una situación pública, por lo menos con Cornelio. No sé si esto era bien visto por Roma, se lo aseguro que no lo sé, pero porque él era uno de los comandantes romanos.
Entonces, de una compañía que estaba cuidando que el judaísmo no se propagara. Lo que menos quería Roma es que el judaísmo se empezara a predicar, se empezara a diseminar. Entonces ellos, tranquilos. Entonces, que uno de sus comandantes estuviera asistiendo a una sinagoga y ayudara a los judíos, yo no creo que les haya caído muy bien a Roma. ¿Ustedes qué creen? Bendito sea el Eterno. Entonces, Roma quería tenerlos a los judíos lo más tranquilos que se pudiera. Entonces, vamos a ver qué dice. Incluso, es más, esto me trae a la mente otro pasaje, que aquí lo tengo, miren. Cuando un día, el centurión romano no va con Jesús, quiero que hagas esto, va con los judíos, los ancianos judíos, porque ellos saben lo que él ha hecho por la nación. Vamos a verlo aquí. Entonces, Lucas capítulo 7, versículo 1, dice, después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum es Cafarnaum, la aldea de Naúm. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, o sea, el centurión, no es Cornelio, es otro centurión. Me gustaría que fuera la misma historia, pero no es. Este centurión quería mucho a su esclavo, que estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, de Jesús, le envió ¿a quién? ¿Le envió a quién? A unos ancianos, de los judíos. No de sus soldados, de los judíos. Pues es que llamó a traer a los ancianos judíos. Mira, Jesús rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Y ellos? ¿Qué hicieron los ancianos de Israel? Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque, mire, ustedes tienen la idea de que Jesús andaba de casa en casa predicándole a los no judíos. Sáquese esa idea de la cabeza. Jesús no anduvo haciendo eso. Prueba de ello es que para ir a la casa del centurión tuvieron que pedirle a los ancianos judíos, el Jesús se les habrá quedado mirando. ¿Saben ustedes para lo que yo vine? Y él lo dijo, ¿a qué vino Jesús? Y ¿saben qué es de la casa de Israel, verdad? Las 10 tribus perdidas. Eso es lo que, pero verdad que teníamos la idea de que Jesús andaba por casa de los no judíos. ¡Hey, yo soy Jesús! Recíbeme en tu corazón. No. Él no entró a casa de los judíos. Tan es así que le tuvieron que pedir de favor los ancianos de Israel. Es digno de que le concedas eso. ¿Por qué? ¿Por qué es digno? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Él ama a nuestra nación. Este centurión nos ama, nos edificó una sinagoga. ¿Y Jesús? ¿Por qué razón fue? Porque les pidieron los ancianos de Israel. Ese es el Jesús que la gente no ha podido lograr conocer, hermanos. Se lo aseguro. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, y ahora ya no sabemos si son judíos o no, pero eran amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún, no me han ayudado, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, o sea, no vengas a mi casa, tú nomás di que mi siervo sane, di la palabra, y mi siervo, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, para que vean que un centurión era un jefe, que dice, y dijo a este, ve, y va, y le digo al otro, ve, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló del centurión, y volviéndose con todos los que le seguían, se detiene, los voltea a mirar y les dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún con los que me andan siguiendo he encontrado tanta fe como con este centurión. ¿Qué nos dice? Al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado. Ese es el Jesús de las Escrituras, hermanos. Este es el Jesús de la palabra de Dios. Aquí quiero que nos demos cuenta de una cosa. El judaísmo siempre fue una religión que desbancaba a los sistemas antiguos de adoración, en los que se consideraba al faraón. ¿Qué era faraón? Dios. Por eso Dios mató al primogénito de faraón, para que se acabara la descendencia de los dioses, supuestamente. César era Dios,
Y todos los líderes del tiempo antiguo eran considerados Dios. Entonces, como dioses, de una manera, era la manipulación que ellos tenían sobre el pueblo para mantenerlos en la ignorancia, en el sometimiento y hacerles pensar, no, Faraón es Dios, César es Dios, el presidente es Dios, y si tú no te inclinas y lo adoras, la ira de los dioses va a caer sobre ti. Esa es la mitología griega, léanla. Esa es la mitología egipcia, léanlo, y que se van a dar cuenta que Cleopatra era de los dioses, que ¿cómo se llama la esta de Helena de Troya? Era hija de los dioses. Y que Aquiles era hijo de los dioses. Y todos esos puros hijos de los dioses. ¿Por qué? Porque eran gente que estaba en alto nivel, gente que gobernaba. Entonces, ¿por qué cree que la gente se tenía que inclinar a adorar cuando venía la procesión de César? Cuando venía la procesión de Faraón, cuando venía la procesión del líder, ¿por qué cree que todos se inclinaban y lo adoraban? Pues nadie podía levantar su rostro. ¿Por qué? Porque a la hora de que lo levantaran serían uno más igual que yo. Por eso los pintaban, por eso los maquillaban, por eso los hacían parecer como alguien muy diferente. Pero en el momento en que la gente se diera cuenta que era un humano, ¿qué le iban a estar teniendo entonces? Pero ¿sabe una cosa? Entonces llegaba el pueblo hebreo, llegaba el judío, y adóralo, es el Dios. No es Dios, solamente hay un Dios. Y Dios está en el cielo, la tierra es el estado de sus pies. Él es el Todopoderoso. Yo no voy a adorar a ese hombre, él es un mortal, como tú, es hijo de los dioses. No, hay un solo Dios verdadero. Y Él no lo puedes mirar, Él no lo puedes tocar, Él no lo puedes estar haciendo eso. No, Él no lo puedes cargar, Él te carga a ti. Bendito sea su nombre. ¿Le creían bien los judíos a los demás pueblos? No. Claro que no, por supuesto que no, amados hermanos. Era la manera como ellos tenían sometidos al pueblo. Entonces, el caso es que cuando llegaba el pueblo, pues, no los adores, son hermanos como tú y como yo. Vemos que la gente se enfurecía. ¿Quién se recuerda de una historia de alguien que se enfureció tanto que porque un hombre llamado Mordecai no lo quiso adorar, no se inclinaba ante él? ¡Ah! Pero vas a ver, te voy a matar a ti y a todo tu pueblo. Y tenemos un libro de la Biblia que cuenta esa historia. Este libro es Esther. La historia es que tenemos la fiesta de Purim debido a eso. A que Mardoqueo no se inclinaba ante el emperador. Y como no lo adoraba, el otro se enojaba porque todos lo adoraban, menos ese judío. Y ahí viene la historia que nos hace entender que un tiempo, el pueblo de Israel ha caminado bien con el Eterno. Pero también llegó un tiempo en que el liderazgo judío hizo las paces con Roma. Se mezcló con Roma. ¿Y qué sucedió? Roma les daba permiso de continuar con su religión. Incluso era el único pueblo dentro del Imperio Romano que tenía permiso para hacer su religión. ¿A cambio de qué? Te voy a poner a ti como sacerdote, pero todo lo que recojas, vamos a ir, no sé si a mitad, 30%, no sé cuánto era, pero por eso, cuando llega Jesús y lo vemos peleando con los sacerdotes y lo vemos haciendo cosas en el templo, no es que a Dios no le agradaban las ofrendas, no le agradaba el sistema de robo que había, no le agradaba que los sacerdotes ya no eran descendientes de Aarón, sino que eran gente que estaba ahí porque tenía pagado el puesto. Eso era lo que estaba sucediendo. Por esa razón, la condición de Cornelio era delicada. Y seguramente, aunque era conocido que asistía a las sinagogas, era algo que se trataba de mantener con cierta discreción, porque no podía ser bien visto por la autoridad de Roma. Seguro que el César no lo hubiera aprobado muy bien. Y es más, eso le va a pasar a cualquier persona el día de hoy que decida buscar la verdad. Se va a enfrentar a un sistema de religión que lo primero que va a decir, usted ya está en herejía. Se me sienta unos 10 años ahí mientras se le vuelve a pegar la doctrina. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Busca al Dios verdadero y te opones al sistema. Te opones al bloque imperialista, dicen los de Latinoamérica y Venezuela. Te opones a aquellos que tienen el gobierno. Todo por buscar de Dios. Cornelio, si el César se da cuenta de que este hombre se está buscando al Dios de los hebreos, ¿qué pasó? Estás dejando de lado a mis dioses. Tenemos problemas aquí. Entonces, amados hermanos, vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 3. Este Cornelio, ¿qué ocurrió? Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio.
Imagínate, tú estás orando bien metido ahí. Señor, te pido por mi casa, te pido por mi suegra, te pido por mi nuera, te pido por el perro, te pido por... puro pide, y de pronto se te aparece un ángel. Pepe, ay, Señor. Miguel. ¿Alguna vez ha estado usted solo y de pronto alguien que le llama y anda no todo espantadote? Imagínate que estás orando y de pronto se te aparece un ángel y te habla por tu nombre. Es más, vea, Cornelio. Él, mirándole fijamente o sea, Cornelio le mira fijamente, sabe que quién es. Y ahora, ¿Cornelio era cobarde? Para ganarse el puesto de centurión, que ha sido un hombre muy valiente. Pero mirándole atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas, o sea, limosnas es sedaca, es la forma de ayudar al pueblo de Dios que está en necesidad. Tus oraciones y tus limosnas, que dice, han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, óigame, póngame atención. Todo lo que tú hayas hecho por ayudar a un hermano, por ayudar a alguien, por ayudar a alguien del pueblo de Dios, todo lo que tú hayas hecho, Dios lo está mirando. Todo lo que tú hagas por alguien, te aseguro que Dios lo está mirando y lo está escuchando. Y esto nos muestra que Dios se da cuenta absolutamente de todo lo que hayamos hecho, y no hay nada que tú siembres que un día no lo vayas a cosechar. Ese es el Dios de toda la gloria. No es alguien que no te puede responder. No es alguien que tú necesites cargar. Es alguien que se da cuenta de todo lo que tú haces. Bendito sea su nombre. ¿Qué más le sigue diciendo el ángel? Envía pues ahora hombres a Jope. Esta es la ciudad de Jope. Miren que se ve bien fea, y está actual. Está hermosísima la ciudad. Está también, mire, frente al mar, junto al mar. Jope es actualmente, gracias, Jope es actualmente la ciudad que está junto al mar. Su nombre es Yafo. En lugar de Jope ahora se llama Yafo. Probablemente de origen, esta palabra es de origen semita, y quiere decir Jaffa, que significa bella, ciudad bella. Entonces Tel Jafo se conoce así hoy en día, o Tel Jafo es las colinas de Jaffa, que contaba con gran importancia estratégica militar en la antigüedad, debido a que tiene una muralla de pura piedra. Nadie puede escalar por ahí y toda la ciudad está rodeada, y aquí era una fortaleza militar prácticamente para defender la ciudad. Entonces tenía una vista privilegiada, está por 40 metros encima del mar, y Jafo o Jope es una de las ciudades más antiguas del mundo, que está mirando hacia el mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, es un puerto muy antiguo, de donde salían embarcaciones para ir a España, a Italia y a otros muchos países. Y aquí, en la ciudad de Jope o Jafo, sucedió una historia muy antigua hace tiempo. ¿Quién recuerda qué historia muy contada sucede en la ciudad de Jope? ¿Aló? La historia de Jonás. Bendito el nombre del Señor. En esta ciudad de Jope es donde se desarrolla el evento en que Dios le pide a Jonás que vaya a la nación asiria, la que ahorita está en guerra, la que está al lado de Israel. Va, el Eterno le dice: Jonás, ve a predicarle a los asirios, ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, ve y predícale. Jonás es un nombre hebreo, que su nombre en hebreo es Yona. Yona significa paloma, y realmente fue una paloma mensajera. Entonces, Dios le pide a Jonás que vaya a predicarles a los asirios, que se arrepintieran, porque ellos estaban haciendo solamente lo malo. Sin embargo, Jonás no quiso ir a predicarles a esos gentiles, a esos extranjeros que se arrepintieron. Ahora, ¿por qué cree usted que Jonás no quiso ir a predicarle a los asirios? ¿Por qué? Porque eran gentiles. ¿Alguna otra razón? Préndame el aire, por favor, alguien, porque a lo mejor tiene mucho calor.
sabía que el Señor se iba a arrepentir. ¿Mande? Porque él sabía que el Señor se iba a arrepentir. Porque él sabía que el Señor se iba a arrepentir. Bueno, algo más, a ver, búsquele. Yo sé que usted tiene respuesta, pero búsquele una para que se me despierten. ¿Por qué Jonás se atrevió a desobedecer a Dios, no queriendo ir a predicarle a los asirios? Era un pueblo que lo estaba diciendo. En ese momento, no, pero... Bueno, Jonás conocía las profecías de Jeremías, conocía las profecías de Isaías. Él era un estudioso de la palabra de Dios, no como muchos. ¿Me entendió? Entonces, él sabía que estaba profetizado que los asirios se iban a llevar cautivas a la casa de Israel. Precisamente las ovejas perdidas que vino a buscar Jesús. Y Jonás sabe que si va y les predica, ¿qué va a pasar? Se van a arrepentir, se van a convertir a Dios, Dios los va a perdonar y entonces va a ocurrir lo que ya dice la profecía, que se van a llevar cautivos a sus hermanos. Pues ahora entiende por qué Jonás no quiso ir a Asiria a predicar. Aquí está, mire, Asiria. Esta es Asiria, un lado de Turquía, un lado de Irak, y esto es Israel, mire. Esta cosita nada que es Israel. Aquí, este puntito. ¿Dónde está España? ¿Y dónde está Siria? Dios lo mandó de aquí. Déjese lo pongo aquí para que no me tienda la mano. Dios lo mandó de aquí, de esta parte así. De aquí, a esta es Asiria. Dios lo mandó de aquí, que fuera aquí, bien cerquita. ¿A dónde cree que agarró Jonás? Dice, no, yo, de ir de aquí para acá. Quería ir hasta acá. Es que a veces nomás leemos y decimos, ¿para dónde queda? Pues no, agarró completamente el sentido opuesto. Amados hermanos, Jonás no quiere ir a predicarles, y en lugar de ir de aquí a aquí, agarra de aquí. Jonás era un estudioso de las profecías y sabe que esos asirios se van a llevar cautivos a las 10 tribus de Israel y los van a matar, los van a vender como esclavos hasta tal grado que tengan que llegar hasta México si es posible. Entonces, pero el Eterno le dice, tienes que ir. Jonás ya sabía eso, entonces Jonás desobedece. Usted ya conoce la historia, lo que sucede en el barco. De pronto viene una tempestad, porque ya va en el barco, para acá no había mar, usted tiene que ir por tierra. Pero ahí agarra el barco y se va, y viene una tempestad. Tal es así que la gente del barco andan ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y encuentran a Jonás durmiendo. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios, tal vez Él nos va a librar. ¿Quién eres? Soy hebreo y temo a Dios. Porque a ver qué está pasando aquí. Es que desobedecía a Dios, pues, al mar. Le echaron al mar. ¿Por qué razón? Porque por culpa de él. O sea, Dios no quería que llegara a España. ¿Y por qué Jonás quería ir a España? Porque allá hay una comunidad de judíos. Él no va a lo loco, que voy a España porque voy para ver qué encuentro por allá. No, allá ya hay una comunidad de judíos que estaban desde el tiempo de David, desde el tiempo de Salomón. De allá traían oro, de allá traían pavos reales, de allá, desde España. Por eso llegó el momento en que España floreció y crecieron hasta que la reina Isabel la Católica los expulsó en 1492, hasta ahí. Pero entonces, por eso cuando se iba para allá, no cree que se le ocurrió, voy a ver si me gusta para irme para España. Allá debe estar bonito. No, si no era Las Vegas, hermanos. Allá había una comunidad judía. Entonces, eso hace que avienten a Jonás al agua, y Dios tenía preparado un gran pez. No sé si era ballena, tiburón, pez, no sé qué era, pero era un gran pez que se lo tragó. ¿Y cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? A ver si le vamos enseñando más, hermano. ¿Cuántos días estuvo? 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿usted cree que aguantó vivo 3 días y 3 noches, No. Aló. ¿Verdad que? Entonces no soy el único loco que lo piensa. Usted que ya lo pensó. ¿Verdad que posiblemente tuvo que morir y resucitar? Por eso Yeshua les dijo, la generación mala y perversa demanda señal. Señal no le será dada más que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahorita lo leemos. Entonces,
Jonás se quiso ir a la región de España, completamente diferente, zarpa del puerto de Jope, y ahí empieza la historia. Y esta historia es bien importante porque Jesús le dijo a Pedro algo sumamente interesante. Simón, hijo de... Su papá no se llamaba Jonás. ¿Por qué le llama entonces Simón, hijo de Jonás? Porque era pescador. Simón Barjona. ¿Aló? Porque era pescador. No, Jonás no era pescador. No, Por el plan profético que Simón o que Pedro iba a desempeñar, que así como Jonás fue enviado a predicarle a los gentiles, a los no judíos, Pedro iba a ser el primero en ser enviado a predicarles a Cornelio, a un no judío. Después de esto, la misión la tomaría Pablo. Pero ¿quién fue el primero en ser enviado? El que abre el camino, el que empieza la chispa, es Pedro. Por eso Pedro es llamado Simón Bar-Jona, Simón, hijo de Jonás, por la implicación profética de que iba a tener el mismo papel que Jonás. Y si no quieres, Pedro, te llevaré con pez, pero te llevo y más, como quiera que sea. ¿Ahora entiendes por qué Pedro tuvo la misión? Porque tenía que mandarlo al Eterno. Tienes que ir. Jonás no quiso y ve lo que le pasó. Tú tienes que ir. No hay nada en las Escrituras que sea una casualidad. Entonces, amados hermanos, Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches y el Eterno lo avienta aquí, ya en el mar de Siria. Ahora sí, el pescado llega y lo avienta, lo escupe y empieza a predicar. ¿Qué sucedió? Asiria se convirtió. ¿Qué pasó? Años después se llevaron a las tribus de Israel, se están perdidas hasta el día de hoy, bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, esta historia parece un cuento de hadas, parece una historia de niños, pero es una historia real. Tan es así que hay 3 historias documentadas de hombres que fueron comidos por peces y que han encontrado enteros dentro del pescado. Documentados están. No vivos, pero están enteros. ¿Okay? Lo que sucede nada más es que salen como bien blancos, como la gente cuando tiene una enfermedad que se les pone en blanco al vino, se le conoce, así salen del pescado. Pero están vivos. Perdón, están enteros. Perdón, no están vivos, enteros. ¿Okay? Entonces, esta señal es bien importante. ¿Por qué razón? Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, están diciendo a Jesús, ¿qué dicen? Queremos una señal de ti de que tú eres el Mesías. Él respondió y les dijo: la generación y adúltera demanda señal, pero señal, sino la señal, porque como estuvo ¿quién? Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Ok, a ver, Miguel, usted yo lo voy haciendo cuentas, usted es bueno para hacer cuentas. Sáqueme 3 días y 3 noches, del viernes en la noche al domingo en la mañana. Pronto porque se me va el tiempo. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Qué no fuiste a la escuela o qué? No. A ver, pastor. Amados hermanos, Jonás es un tipo de Yeshua, una representación de Jesús. Y la misión de Jonás fue ir a predicarles ¿a quién? A los gentiles, a los no israelitas, a los que no estaban en pacto. Todo esto sucede en un contexto muy importante, en el mismo lugar donde está Pedro, donde Pedro va a ser enviado a predicarles a no judíos. ¿Ahora entiende la conexión de la profecía y de la visión? Ya. Hasta ahí ya creo que ustedes ya entendieron más de lo que han entendido muchos teólogos, de que no, que ahora ya podemos echarle de todo ahí. Pero vamos a ver. Entonces, amados hermanos, Jope es un lugar de pesca. Los pescados tienen que ver directamente con profecía bíblica. Multiplíquense en gran manera. Dagú. Sean multiplicados como los peces. Los peces de aquí desde Jope se distribuían para todo Israel. Desde este puerto, aquí llegaba el pescado y se distribuía para todo Israel. Bendito el nombre del Señor. Era un puerto pesquero. Pedro era pescador y Yeshua le dijo que sería
pescador de hombres. En la profecía, amados hermanos, bíblica, los peces representan al pueblo de Israel asimilado entre las naciones, que debían ser absorbidos por el mar. El mar representa a las naciones, y eso fue históricamente lo que sucedió. Los asirios se llevaron a las tribus de Israel y las sembraron, las absorbieron las naciones, las vendieron en las naciones, y eso fue la siembra de Dios, la siembra de Él. Pero la profecía dice que un día Dios va a traer a todos sus escogidos de todos los lugares donde fueron esparcidos, los volverá a su tierra, y si Él fue fiel al dispersarlos, también será fiel en llamar en este día de aquí a alguien de sus ovejas perdidas que se encuentra exiliado fuera de Israel. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Dios de toda la gloria. Gracias. Mucha gente perdió su identidad, se asimilaron en el mar de las naciones, perdieron su herencia hebrea, dejaron de ser israelitas. Y la profecía dice que todos aquellos que siguen llevando el ADN o el DNA, como le quieren llamar, de la semilla de Abraham, un día Dios nos va a restaurar. Y eso es por eso de este mensaje, es decir, los dispersos de la nación del pacto, los dispersos hijos de Abraham, un día van a volver a su tierra. Un día van a estar otra vez adorando en el mismo lugar donde se ha adorado siempre al Dios de la gloria. Ahí estaremos alabando y glorificando al Dios eterno. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, un día Dios va a hacer que recuperemos la herencia, y sin duda esa es la relación de Hechos capítulo 10 con Jonás. Vamos a ver por qué. Versículo 5. El ángel está hablando con Cornelio y le dice: envía pues ahora hombres a Jope, de donde partió Jonás, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué más? Posa o está hospedado porque acababa de pasar un milagro en la ciudad de Jope de una mujer que murió. ¿Se acuerdan? ¿Tenían el ministerio de Dorcas, hermano, allá? Tenían el ministerio de Dorcas allá no quiero decir dónde para no darle publicidad. ¿Sí? ¿Quiénes son Dorcas? Ok, Dorcas era una mujer que murió en Jope y que Pedro la resucitó. Yo no sé por qué les llaman Dorcas, han de ser resucitadas, pero esa es la historia. Entonces, por eso Pedro está ahí en Jope. No porque él viviera en Jope, sino porque lo mandaron traer, porque murió Tabita. Tabita era Dorcas. ¿Ok? O ya se llama, bueno. Ok, bendito sea el Eterno. Entonces, esa Dorcas vivía en Jope. Pedro oró por ella y resucitó. Y entonces Pedro se queda ahí en Jope. Envía pues a Jope y al venir a Pedro, que tiene su nombre de Pedro. Está posando ahorita en casa de otro llamado Simón. Pero este Simón es un curtidor. Aquí pregunta, ¿con qué trabaja un curtidor? Cuchillos. Pieles. ¿Exclusivamente de qué? Si es judío. ¿Qué animal? ¿Pero de qué animales? De cordero. El animal que redime. ¿Usted cree que todo eso sea coincidencia? No. Mora en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. No hay nada en las Escrituras que no tenga implicaciones proféticas muy importantes. ¿Qué hacen entonces los curtidores? Transforman las pieles de los animales muertos. ¿Con qué está trabajando un curtidor? Con pieles de animal. Entonces, y más importante, si es hebreo, con pieles de cabrito, con pieles de cordero. Entonces, en un lugar donde se están tratando pieles de animales, se está gestando la salvación de los gentiles. ¿Curioso? Y maravilloso. Verso 6. A ver, esta es, ¿qué dice aquí? Casa de Simón. Es la misma casa donde Pedro, ya la remodelada, ¿verdad? Pero en el mismo lugar donde Pedro estuvo orando. La misma casa, el mismo lugar. Les voy a presentar a su dueña para cuando vayan. Esa es la dueña ahorita, la señora Secaría. Esta es la familia que tiene ahorita la casa. Y esto que dice aquí, esta es la casa donde tuvo Pedro la visión de Hechos capítulo 10. Así dice exactamente. ¿Le parece extraordinario? Y se las estoy presentando. Mire, voy para la otra. Mire, aquí se ve mejor. Y voy para la otra. Mire, a ver si tengo la otra. Aquí está. Esta es la azotea.
¿Dónde está el mar? Aquí están, directamente está viendo para el mar. Esa es la azotea. Hoy te dejan estar ahí, si vas. Te puedes tomar una foto y me la pones para la siguiente enseñanza que hay de aquí. De verdad te lo digo, eso es extraordinario. Hoy puedo traer ese lugar aquí, mire. Esta es la casa, aquí estaba Pedro, aquí estaba orando, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro estaba orando en una azotea? Porque no había sala con sus sofás y toda la cosa en las casas antiguas. Eran casas pequeñas, los que vivimos en México, con una sola casa, con un solo cuarto y como 10 tendidos ahí, era cocina, casa y baño y toda la cosa. Entonces, ¿qué se usaba como la casa de recepción, el lugar para recibir a alguien para platicar un asunto importante? Vamos a la azotea. Y por eso Pedro sube a la azotea y ahí está orando y es ahí donde va a tener una visión. Entonces, verso 6, este pozo dice ahí, mire, dice, en casa de cierto Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, actualmente, en la puerta, aquí hay un letrero que es este que dice, pues me parece que hay otro por aquí. Por aquí, a esta altura hay otro que dice ya traducido que esa es la casa de Simón, donde se tuvo la visión Pedro. Así dice prácticamente. Entonces, verso 7. Ido, se fue el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y ya manda a traer, no mandó a soldados, manda a traer a 2 criados y a un soldado, pero no era cualquier soldado, era, ¿qué quiere decir la palabra devoto? Que por lo menos estaba siguiendo las mismas pisadas que Cornelio, ¿no? Estaba adorando al mismo Dios de gloria. Entonces, por eso lo manda. Este no lo va a traer a la fuerza, este va a decir, te manda a llamar. Mandó a traer un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado, miren, se me apareció un ángel y me dijo que mis limosnas, que mis oraciones ya llegaron hasta el cielo, que mande a Jope a traer a Simón y que él me va a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, pregunta, ¿para qué fueron enviadas estas personas a traer a Pedro? ¿Qué le van a decir a Pedro? ¿Para qué lo van a traer? ¿Para qué? Para que instruya a Cornelio y a este devoto soldado también, de paso. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ¿qué hizo? Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. 7, 8, 9, 10, 11, entre 12, 1 de la tarde. Esta es la hora sexta en la Biblia. A mediodía, cuando está el calor bien sabroso, Pedro se sube a orar. Nosotros aquí ni con aire acondicionado porque nos dormimos. A esa hora él se sube a orar a la azotea y aquí, este es el lugar donde él se pone a orar. Entonces, mientras él estaba orando, ya les vuelvo a decir, en la cultura hebrea, todo lo que se trataba, que prácticamente era arriba en esa azotea. Tan es así que Jesús dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os digo al oído, proclamadlo en la... La gente se subía a la azotea. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Shalom! Y él empezaba a decir el mensaje y se va transmitiendo de azotea en azotea. Ahora no lo habíamos entendido, ahora sabemos por qué. De aquí se va corriendo el mensaje. Lo que os digo en secreto, entonces publican en las azoteas. Entonces, y como eso del mediodía, dice que Pedro, en el verso 10, dice que dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ok. ¿Qué dice? Y verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Quién no quiere comer cuando tiene gran hambre? Hasta yo. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, o sea que la visión que va a tener no es para que coma, porque le están preparando algo. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Verso 11. ¿Qué dice? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Pedro tiene un momento como de una visión, como que de pronto está orando y tal vez sintió un mareo y empieza a mirar algo que nadie más miraba. Solamente eso es un éxtasis, una visión. Tuvo un momento de inspiración en el cual empezó a mirar cosas que nadie más tal vez estaba mirando, solamente él.
vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas y que era bajado a la tierra. Esto que voy a decir a continuación es solamente una sugerencia. En el contexto mexicano, solamente una cobija con animales no tendría implicación, pero en el contexto hebreo, y si fuera... Extiende la mano. Deja tu vaso. Dile a creo que te ayude para que se despierte, lo veo medio. Agarra de los 4 puntos. ¿De dónde se hermano? ¿Y si fuera eso? De los agarros de los tzitzit. ¿Y si fuera eso? Descendiendo, pero no con gente kosher, sino con visión de animales inmundos. Y Pedro se queda, ¿qué pasó? Por eso le dije que esto es solamente una sugerencia, un lienzo. Es solamente, esto es importante si se tiene en cuenta lo que Dios dijo ya en Números capítulo 15. Y pondrás un hilo de cordón azul en las 4 puntas de tu ropa con que te vistes. De ahí viene el talit, de ahí viene el manto de oración. Entonces, si Pedro está viendo descender un talit, pero con animales no aptos para comer, desde ahí Pedro empieza a decir, ¿qué está pasando aquí? Amados hermanos, entonces en la cultura hebrea este talit es muy importante, tan es así que solamente es para orar, para buscar la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios. Entonces el manto de oración se usa en el pueblo judío y en las 4 puntas tiene hilos que recuerdan los mandamientos de Dios, para recordar el pacto, para recordar que debemos de hacer lo que dice la Escritura. Entonces les dije que esto es solamente una sugerencia, pero la Escritura está llena de detalles que creo que son importantes. Entonces, sin embargo, es muy raro que en la Escritura aparezca algo así nada más porque sí. Por eso me tiendo a pensar que era un talit. Verso 11, lo vamos a ver otra vez, dice, aquí vemos la visión. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Pedro está orando, y de pronto miren lo que aparece aquí. No, yo no. Puerco. ¿Vio el cielo abierto y qué dice? En el cual había de todos los cuadrúpedos, aquí no caben todos, pero en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ahora, cuando decimos animales impuros, ¿impuros según quién? Por ejemplo, olvídese de la Biblia. ¿Qué es un animal impuro para usted? Olvídese de lo que diga la Biblia. Ay, ese animal me da asco. Eso es un animal impuro para ti. Una rata. ¡Ay, Dios! ¿Qué es un animal impuro para ti? Una cucaracha. Para mi esposa son las cucarachas. Para usted son los ratones. Para otros es un zorrillo. Una rana. Para otros es una rana. Una araña. Una araña. Entonces, ¿pero impuros de acuerdo a quién? ¿Quién dice que es impuro y que no es impuro? Bueno, impuros. ¿Quién determina qué es puro y qué es impuro? Según las leyes dietéticas del libro de Levítico, entonces se describen los animales puros y los animales impuros. Es decir, los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, de manera que los reptiles y las aves de rapiña no se pueden comer. Y digo esto y afirmo que eran animales impuros por lo que Pedro dice en el siguiente versículo, que es el verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, cuando el amor le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No. Señor, No. ¿por qué no? Te está mandando el Señor. ¿Por qué no? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Guardes esa frase. Quiero que la guarde porque al rato la vamos a recordar. Dígalo conmigo. Señor, no. Porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Otra vez, quiero que se la quede esa frase. Señor, porque he comido jamás. Y si hubiera habido animales limpios ahí, en ese lienzo, Pedro bien pudo escoger uno de todos esos para comer,
Pero lo que Pedro respondió solamente nos demuestra que no eran animales kosher, o sea, aptos para comer. Y esto es muy importante porque el profeta Oseas en el capítulo 8 y 9 anunció que el pueblo de Israel, la simiente santa, la nación santa y pura que Dios escogió, profetizó que se iban a mezclar en las naciones y se iban a volver impuros. Se les iba a quitar lo limpio, se les iba a quitar a la simiente de Abraham, mezclar entre las naciones, se iban a mezclar y se iban a hacer como animales. De modo que está escrito también en Jeremías, vean lo que dice, Jeremías 31:27 dice, he aquí, vienen días, dice el Eterno, en que, ¿qué? Vean otra vez, 1, 2, 3, todos juntos, 1, 2, 3, he aquí, vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Pedro, ¿conocía esa profecía? Los únicos que parecen no conocerla son los teólogos modernos que inmediatamente asumen, no, es claro, y se trataba de esto. Pedro tenía que conocer esa profecía. Sabía lo que dijo Oseas, sabía lo que dijo Jeremías, que vendría un tiempo en que Dios... Ahora, ¿usted cree que Dios va a permitir que un hombre se acueste con un cerdo y salga a ser dimano? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué estaría hablando el Eterno? Que un día su pueblo se iba a mezclar con las naciones y que se iban a volver como animalitos. ¿Por qué? Porque el que no tiene conocimiento de la Torah se comporta como un animal. No porque Dios lo desprecie, Dios no es racista, el racista es el hombre. Sino porque el hombre, sin servir a Dios, se comporta como un animal. Imagínense que comen hierba. Bueno, ahora no se la comen, se la fuman, pero es lo mismo. ¿Aló? ¿Dios es racista? Está profetizado. Ahora usted entiende entonces que Dios le quiere hablar algo bien importante a Pedro. Pedro, estamos hablando de algo sumamente importante, Pedro. Aquí vemos cómo Dios dice que mezclaría la simiente de Abraham con simiente de animal. O sea, hijos de Abraham mezclados con no israelitas, con simiente de bestia, que perderían su identidad. Es decir, que la descendencia de Abraham se volvería impura. Esta implicación profética. Así que esta impureza de la que habla la Escritura no es en el sentido de que las naciones mexicanas, los salvadoreños, sean gente inmunda. No, simplemente habla de que por no tener el conocimiento de la palabra, no se han purificado por medio de la palabra. Porque por medio de la palabra y por medio del lavamiento es la purificación de la congregación, es la purificación de la iglesia. Entonces la palabra nos purifica, la palabra hace sabio al sencillo, la palabra hace sabio a la persona, amados hermanos, convierte el alma. Bendito el nombre del Señor. Pero la profecía dice que a pesar de todo eso, de que un día los hijos de Abraham, la simiente santa, se mezclaría con simiente no santa, aún así dice un día que Dios los iba a limpiar de su idolatría, los iba a limpiar de su paganismo, los iba a limpiar de todos los conceptos que pensaban que adoraban a Dios, pero que no era Dios, y los iba a traer de vuelta. Entonces, estas profecías nos hablan precisamente de eso. Pedro, por eso está en Jope, por eso recibe la visión. Va a ser algo que va a empezar el regreso a casa del Hijo sembrado entre las naciones. Por eso Pedro está ahí. Por eso vemos que dice la voz y le está diciendo, y le vino una voz: Pedro, levántate, mata, come. Pedro, levántate. ¿Y qué responde Pedro? ¿Qué respondió Pedro? ¿Qué le dije? Señor, no. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ok, pregunta. Si tú sabes la palabra de Dios, sabes lo que Dios dice que tienes que comer y lo que no, y de pronto te pone ahí una sopa de cucarachas, ándale, hijo, coma nomás, a ver, ¿qué vas a decir tú? Sí, Señor, venga a nosotros, reino. No. ¿Qué va a decir alguien que sabe la palabra de Dios y que sabe que Dios no cambia y que sabe que Dios no se contradice? ¿Qué vas a decir? Dime, ¿qué vas a contestar? Hermano, ¿qué contestaría usted? Hermano,
seguros que eso le contestarían a Dios. Señor, no. Tu palabra no puede ser violada. Si tú eres el Dios que me está hablando, es el Dios de la Biblia, tú ya dijiste lo que hay que comer y lo que no, Señor. Eso nos demuestra que Pedro seguía guardando la palabra de Dios. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Porque esa es la bendita palabra de Dios. Esa es la bendita palabra de Eterno. Entonces aquí espero que se nos caiga la venda de los ojos y que podamos ver que lo que Pedro nos responde es una muestra contundente de que él guardaba las leyes dietéticas del pueblo de Israel. Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para empezar, vemos que Pedro no entendió la visión. Él tiene la visión, la voz le dice, mata, come. Pedro no la entiende. Y esto deriva la clásica interpretación que viene desde Roma, de que se puede comer de todo, que hoy cucarachas, lagartijas, lombrices, escarabajos, topos, todo lo que no más ora por ellos y ya es santificado. Eso tiene que derribar esa famosa interpretación de que es así. ¿Por qué razón? Porque Pedro no entendió la visión. Esta es una muestra entonces de que Pedro tenía una vida hebrea y él no entiende la visión. Sin embargo, este pasaje lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios y vamos a ver que lo que se ha dicho hasta hoy, que ya puedes comer de cualquier cosa, porque Pedro se le dijo, mata, come, y que supuestamente ya no hay problema con comer lo que sea, o cualquier cosa inmunda. Vamos a ver que no es así. Vamos a interpretar este pasaje, vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta de que no puede ser así. ¿Por qué? Primeramente, Pedro no entiende la visión, y hay muchos más inteligentes ahora que dicen que ya lo entendieron. Pedro mismo no entiende la visión y se queda en shock. ¿Por qué razón Pedro se queda? No puede ser Dios que me está diciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se puede contarle? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor no pudo haberles dicho en Levítico, no coman esto, y de pronto, pues es que ya cambié, Pedrito. Sí, éntrale. El punto aquí es que no está hablando de comida, sino que se está hablando de lo que implica comer. Pregunta. Si tú te sientas a comer con personas que, por ejemplo, le hicieron una comidita en honor de Buda, sí, es el cumpleaños de nuestro Diosito, ¿qué implica sentarte a comer con él? ¿Que esa comida te va a hacer daño? No, la comida al contrario te va a llenar. Entonces, ¿pero qué implica sentarte a comer con ellos? La convivencia. Estar ahí con fraternidad, la armonía. Entonces, y eso es mucho más que comer ratas o conejos o cualquier cosa, ¿sí o no es cierto? Entonces, la convivencia implica mucho más que comer. Entonces, vemos que esas reglas fueron impuestas por el rabinismo y está bien. En cierto momento fueron esenciales, fueron de acuerdo porque no querían que el pueblo se asimilara con las demás naciones. Sin embargo, amados hermanos, vemos la respuesta de Dios en el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. una vez más, 1, 2, 3. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Recuerden muy bien esto. Pedro le dijo, no, es inmundo, Señor, es sucio, no lo puedo comer. Y la abuela dice, no, es limpio. Tú no digas que es sucio lo que yo ya purifiqué, lo que yo ya limpié. Pregunta, ¿será que Dios está limpiando entonces hoy las lagartijas? No. Entonces, ¿por qué antes de este tiempo ustedes asumían que ya hablaba de comer cucarachas y caracoles en sangre de lombriz? ¿Por qué usted asumía entonces que estaba hablando de eso? No habíamos tenido revelación, Pero no leíamos. no entendíamos. ¿Será que Dios está entonces limpiando a todas esas cosas que no se deberían de comer? ¿O significa que Dios está limpiando otra cosa? Entonces, si Dios está limpiando otra cosa, ¿qué es lo que Dios está limpiando? ¿Quiere verlo? Verso 16 dice, perdón, lo tengo aquí. Esto se hizo 3 veces.
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba dentro de sí, sobre lo que significaría la visión, ¿por qué Pedro está perplejo? Chispas, ¿por qué me dijo esto? Pues ¿de qué se trata? Pedro no entiende la visión. Por eso se queda en shock, se queda perplejo. Y mientras Pedro se estaba perplejo sobre lo que significaría la visión, para que entienda, Pedro no entendía lo que estaba sucediendo. He aquí que Pedro está en shock, en visión, allá pues ve la visión, está en shock, de pronto el lienzo es recogido, y mientras él está en shock, ¿qué me quiere decir el Señor? No entiendo la visión. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta que ya vimos, y llamando, preguntaron, aquí está Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa, Pedro. Y mientras Pedro, una, dos, tres, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. tiene rato ahí arriba, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo el Señor con esta visión? No puede estarme diciendo que yo me aviente aquí una ensalada de escorpiones. No puede estar diciendo eso. ¿Qué me quiso decir entonces el Señor? El Espíritu Santo dice, ¿qué va? He aquí 3 hombres, él está allá arriba, él no sabe que lo están buscando, él sigue en la azotea. 3 hombres te buscan, levántate, pues, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué tiene que decirle el Espíritu Santo a Pedro? Tienes que ir con ellos. ¿Por qué cree usted? A ver. No se juntaban. Precisamente porque Pedro no se juntaba con los no judíos, y al decirle, vamos a ir a la casa del centurión, llévame muerto, porque a mí no me llevas. Pedro no hubiera ido, por eso el Espíritu Santo le habla. Primero le da la visión, ahora le habla. Pedro, ve con ellos, yo los estoy enviando. Bendito sea el Señor. El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con esos hombres, ¿y por qué tiene que decirle el Espíritu Santo, Pedro, ve? Porque Pedro, al ver que eran judíos sino romanos, automáticamente no iba a ir con ellos. Pero al hablarle del Espíritu Santo, Pedro ya no dudó. Vamos a ver el verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 22, ¿qué dice? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, Varón justo y temeroso de Dios. aquí, note algo. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Y que tiene en toda la nación. ¿Ya queda claro qué pueblo ayudaba? ¿Ya queda claro a qué pueblo le asistía? ¿Ya queda claro con qué pueblo se relacionaba? Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Bendito sea el Eterno. Que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, aquí está la clave. ¿Qué hace Pedro con estos no judíos? Los hace entrar, ¿a dónde? A donde él estaba viviendo. Primera regla que rompe Pedro: no se invita a un no judío a entrar a su casa. Pedro lo hace, levantándose, dice, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no fue nada tontito. Agarra y se escoge unos varones judíos, vénganse conmigo para que vean lo que está pasando. Yo no quiero ir, estos me vinieron a traer, dicen que recibieron instrucción de un ángel. Vénganse para que vean qué sucede. Vamos, se lleva gente judía con él, y aquí ya se rompe una barrera. Pedro entra a estos no judíos a la casa, a tratarlos de hospedarlos, y que crea un ambiente fuerte de convivencia. ¿Y por qué? Porque el plan de Dios ahora va a extenderse a los no judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Se va a extender para con los gentiles. Recuerde que los judíos hasta el día de hoy consideran a los no judíos como personas sucias, como personas no limpias, como personas no aptas para convivir con ellas. Entonces no se juntan con los gentiles. Tan es así que ni siquiera toman vino hecho por manos gentiles, ni comen pan ni comida hecha por manos gentiles. Eso es una realidad hasta el día de hoy. Verso 24, que dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando.
Y habiendo convocado Cornelio, ¿a quién? A sus parientes y amigos. No dijo, ¡hey! Toda la rama, venga a ver lo que va a pasar aquí. No. Va a venir un judío, ¿quieres venir? ¿Quieres estar aquí? Vamos a tener fiesta, ¿quieres venir? No creo que anda a todo el mundo. ¿Y leo qué dice? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Cornelio se postró. ¿Por qué? Pero la pregunta que yo tengo es, ¿por qué Cornelio se postró delante de este enviado de Dios? Porque era costumbre de ellos. Ahí está la clave. Eso es igual. Era la costumbre de un romano postrarse ante alguien de eminencia. Su santidad. Era la costumbre romana, hermanos. Entonces, Cornelio no está haciendo algo fuera de lo normal para él. Sin embargo, Pedro le dice, no, levántate. Yo soy un hombre igual que tú. No tienes por qué adorarme. Somos, delante de Dios, somos personas semejantes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los romanos tenían el concepto de que las personas que sirven a Dios son dioses, son excelentes, son importantes. Entonces, sin embargo, veamos la reacción de Pedro. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no quiso que Cornelio se arrodillara y que le besara la mano. Todo lo contrario que sucede hoy en día, pero eso es un punto y aparte. Ese es el pensamiento de la mente hebrea. No hay unos mejores que otros. Somos iguales delante de Dios. Tú sirve a Dios y eres igual que Pedro. Sirve a Dios y eres igual que Juan. Sirve a Dios y eres igual que María. Tú no eres mejor ni peor. No. Somos iguales delante de Dios. Amados hermanos, luego dice Pedro le levantó. Verso 27, ¿qué dice? Y hablando con él, entró. Y Pedro dice, órale, no me esperaba esta reunión. Halló a muchos que se habían reunido. Verso 28. Vean lo que dice Pedro. 1, 2, 3. Y les dijo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse y acercarse a un extranjero. ¿Ustedes saben cuán abominable es para mí estar aquí con ustedes? Sí sabemos. Por eso vino el ángel a decirnos y por eso te habló el Dios también a ti allá, si no, no estuvieras aquí. En otras palabras, Pedro está diciendo, ustedes saben que un judío no hace esto que estoy haciendo yo hoy con ustedes. Entrar en su casa. Uno judío no se junta con personas que no saben la Torah, pero vea. Pero a mí, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. ¿Cuándo le mostró Dios? ¿En qué momento del pasaje que hemos leído dijo Dios? Oye, vas a ir allá con él, ese no es inmundo. ¿En qué momento le dijo Dios? Aquí se lo puse bien evidente para ver si lo capta. En el momento de la visión. ¿Qué le dijo? Les dije que recordaran unas palabras. No llames Inmundo. pero a mí, no a Juan, no a Pablo, no al emperador, no a Caifás, no a Anás, no a Gamaliel, pero a mí, a este pescador de hombres, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame. Aquí entonces está la explicación de la visión que tiene Pedro cuando está orando en la azotea. No se está hablando de comida, sino que se está hablando de personas. Por eso Pedro está diciendo, Dios me enseñó que eres capaz de limpiar a la persona más impura. Aunque parezca un cerdo, Él la puede limpiar. Aunque parezca un chango, Él la puede limpiar. Aunque parezca una víbora, Él la puede limpiar. Dios le estaba mostrando a Pedro que Él puede hacerlo. Y recuerde que en Hechos capítulo, en el versículo 15, les dije que recordaran algo. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hemos ido verso por verso. ¿En qué momento le dijo la voz así claramente? Pedro, no llames a Cornelio inmundo. Se lo tuvo que haber mostrado en la visión. Amados hermanos, aquí entonces está la explicación. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A Pedro Dios le enseñó que Él es capaz de limpiar a la persona más impura. Jesús puede limpiarte. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que tú seas, Él puede limpiarte. Sigue diciendo el verso 29. No tengo aquí. Por lo cual, al ser llamado,
vine sin replicar. Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo en ayunas, o sea, no había comido, estaba ayunando posiblemente a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ya vamos en el verso 32, vamos bien avanzados. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír. ¿Qué dice? Todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Note esto que Cornelio dice a Pedro, oye, tuve una visión, me dijeron que te mandara a llamar, así que ahora queremos saber qué nos vas a decir. Entendamos que hasta aquí ningún apóstol le ha ido a predicar a un gentil. Ninguno. Pedro es el primero que va a entrar en contacto de la palabra de Dios con gente no judía hablándoles del Mesías. ¿Había usted notado eso? No, se nos había pasado por alto. Pedro es el primero que va a entrar a la casa de un no judío a hablarle de Yeshua a Mashiach. ¿Por qué razón ellos no predicaban a los gentiles? Porque ellos estaban esperando la restauración del reino de Israel. Ellos no estaban esperando predicar para que la gente se convirtiera. Ellos estaban esperando la restauración del reino de Israel. Y entonces todo el mundo tendría el conocimiento de la palabra de Dios, como dicen los profetas. Y esto es más, hasta que en Hechos, capítulo 15, Jacobo y los demás discípulos entendieron que estos gentiles que estaban llegando no eran en sí gentiles, sino que eran lo que se había revelado por el profeta Amós. Estos gentiles eran el cumplimiento de la profecía de Amós, que él profetizó que en los postreros días Dios restituiría, levantaría el tabernáculo caído de David. Así que ellos comprendieron, ahora entiendo. Pero si usted y yo leemos el libro de Amós, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de gentiles. Cuando habla de que va a restituir el tabernáculo caído de David, está hablando de las tribus de Israel que fueron sembradas en el exilio, que las va a volver a traer. Pregunta, ¿David sobre quién reinó? ¿Sobre los griegos? ¿Sobre los romanos? No. ¿O sobre las 12 tribus de Israel? Sobre las 2. Y eso es lo que está hablando Amós. Pero entonces, en Hechos capítulo 15, los apóstoles lo entendieron. Entonces, ese Cornelio puede ser un descendiente de las 10 tribus de Israel que fue vendido a Roma, que por allá se asimilaron, crecieron, llegó a ser un centurión, pero en realidad no es un romano, sino que es un hebreo que fue asimilado en Roma. Entonces los que Dios está trayendo de vuelta no son cualquier gentil, sino que pueden ser esas ovejas perdidas que vino a buscar Yeshua a Mashiach. Bendito es su santo y precioso nombre. Gloria al Rey de Israel. La historia del hijo pródigo volviendo a casa. Y con Pedro en casa de Cornelio estamos a punto de entrar en un acontecimiento histórico. Y por este acontecimiento histórico fue que el mensaje de Jesús llegó a todo el mundo. Dios está usando a Roma, ¿sabe eso? Para difundir su mensaje. Gloria a Dios por Roma. Bendito sea tu nombre, aunque un día Roma se va a acabar, pero gloria a Dios por Roma porque la ha usado, aunque sea la fuerza, mételes el evangelio a todas las naciones, y lo han hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, pero estamos hablando de 2,000 millones de cristianos que han escuchado el mensaje de Jesús. 2,000 millones de personas que actualmente son el fruto de lo que se inició en una azotea y en casa de Cornelio. Bendito el nombre del Señor. Pedro fue el que inició esa chispa para encender el fuego de la llama de los que regresan a la herencia que se perdió, de los que regresan a tomar posesión de la herencia del Padre. Pedro, al ir a la casa de Cornelio, lo que derriba es la barrera de prejuicios establecidos por los rabinos, por las reglas que tenían el judaísmo. No voy a entrar en detalle ahora porque me interesa esto, pero Pedro entiende por la voz profética: ve, háblales, serán limpiados, y al ser limpiados son tan puros y tan agradables delante de Dios como cualquier hebreo circuncidado al 8º día. Bendito el nombre del Señor, alabado el Dios de toda la gloria. Bueno, vamos a ver el desenlace de esta historia, ¿les parece?
Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, o sea, ¿cómo nos quedamos? Pedro en la casa de Cornelio, Cornelio contando la visión y contando diciéndole, y te hemos mandado a traer para ver qué tienes que decirnos de parte de Dios. En otras palabras, ¿quién de ustedes ha jugado fútbol? Ok. ¿Quién un día te han puesto un pase tú solito, sin portero? Y así la pelota suavecita nada más para que le hagas así. ¿Algún día tú te pasó eso? Eso le pasó a Pedro. Le pusieron el pase al gol ahí, sin portero. Ahora tienes ¿qué tienes que decirnos de parte de Dios? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, ahora me cae el 20. ¿Qué comprendes, Pedro? Lo que los teólogos no han podido entender. ¿De qué trataba entonces la visión? Tito, ¿de qué trataba la visión, Tito? De personas, no de... Mira, Tito es más inteligente que los teólogos de hoy en día. Dele gloria a Dios porque lo está entendiendo. No es que no lo entendiera, hermano. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recuerda lo que le había dicho. Volvió a él la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 28 les dijo, Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no uno de estos, que a ningún hombre llame yo como inmundo, no limpio. Verso 35. Sino que en toda nación, mexicanos, salvadoreños, hondureños, tejanos, sino que en toda nación se agrada de quién y hace justicia. Aquí vamos a ver el mensaje de Pedro. En el versículo 36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo que Pedro está diciendo, que el evangelio es una obra judía. No sé si tengo aquí el verso 36. No lo tengo, por eso no se los puse. Verso 36, ¿me lo quiere leer? ¿Qué dice? A ver. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿Seguro que así dice? Amén. ¿Dios envió mensaje a China? No, a los hijos de A los Israel. hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es, Señor, aquí está la palabra clave. Póngame atención, ya nomás, denme un momento, ya un ratito. Él es, Señor, De todos. ok, si es Señor, Él tiene autoridad sobre ti, ¿sí o no? Correcto, eso es lo que quiero. ¿Ok? Lo que Pedro está diciendo es que el evangelio es una obra judía. El evangelio es un mensaje del pueblo de Israel, no de ningún otro pueblo. Lo que lo manda a través de Yeshua, que también es hebreo, y es un mensaje israelita, y los gentiles no tienen este mensaje de Israel, del Mesías. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Pedro está diciendo, ustedes como romanos, tú como centurión, tú como comandante de una legión, de una compañía de soldados, tú ya sabes lo que sucedió desde que se bautizó Jesús con Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Pedro le dice a Cornelio que ellos ya saben todo lo que se ha acontecido. Porque Roma estaba vigilando a cualquier líder judío que se levantaba, porque Roma sabía que le iban a hacer la guerra. Entonces ellos estaban vigilando cada líder que se levantaba, ellos lo estaban vigilando, porque querían tenerlo bajo control, porque ya sea que los sacerdotes lo denunciaran, para que los sacerdotes no perdieran la ganancia económica, no perdieran el control del templo. Ellos mismos lo denunciaban, mira, este se ha levantado como Mesías. Porque ellos no les importaba el Mesías, ellos estaban bien, entiéndalo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Roma estaba observando a estas personas. Verso 37, vosotros sabéis ya lo que se ha acontecido. Y verso 38, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret? ¿Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Verso 39, ¿qué dice? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Yeshua en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este Jesús levantó Dios e hizo que se manifestara. Aquí se muestra la señal de Jonás. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se mostrara, que se manifestara. Verso 41, ¿a quién? ¿A quién se mostró? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quiénes? Pedro dice a nosotros, o sea, a los apóstoles, que comimos y bebimos con él después. Usted se ha imaginado a ese Jesús murió, pero se levanta y sigue comiendo. Que comimos después de que resucitó. Recuerden que se le presentó a sus discípulos, y luego Pablo dice que se le presentó como a 500 discípulos, o sea, mucha gente te estaba testificando que él había resucitado. Sabían que se le presentó a Pedro, a María Magdalena, pero a 500 juntos a la vez. Ya era algo sorprendente, ¿no? Ahí está la cita, 1 Corintios 15:6. A nosotros que comimos y bebimos con él, dice Pedro, después de que resucitó de los muertos. Después de resucitado, Yeshua estuvo 40 días comiendo con sus discípulos. Y como resucitó en el nuevo pacto, ahora sí comieron ensalada de lagartijas, hermano. ¿O no? Ah, pues bendito sea el Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo. Aquí hay una cuestión. Si los discípulos solamente inventaron que Jesús es el Mesías porque nosotros morimos por él, porque, ¿qué hubiera pasado? El mensaje de Jesús no existiría hasta el día de hoy, ya se hubiera acabado. ¿Por qué razón? Porque se levantaron más Mesías, más gente que dijo ser el Mesías en Israel. ¿Y qué pasó? ¿Los mataban? Y se acabó el movimiento. Entonces, la prueba de que Jesús es el Mesías prometido a Israel, la prueba contundente de que Yeshua es Mashiach, es que este mensaje se sigue predicando hasta el día de hoy. Si alguien se recuerda cuando golpearon a los discípulos, les ordenamos que ya no hablen más en el nombre de ese tal Jesús. Menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tienen otra reunión, capítulo 5 de Hechos. Ya aquí sigue diciendo lo que se divulgó. Vean, tengo aquí la cita. Verso 42, y nos mandó que testificáramos que Él es el Dios que ha puesto por juez ¿de quién? De vivos y muertos. De dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Solamente por el nombre de Jesús se puede obtener el perdón de pecados. Amados hermanos, vamos a poner la cita. Bueno, dice aquí, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, del Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. No puede ser que no la tenga. No. Ok, vamos a Hechos capítulo 5, por favor. Ahora subí Hechos capítulo 5. Corazón no la encontré aquí. Hechos capítulo 5. Versículo 30, ¿lo tienes? Vamos a lo leer. Aquí, un gran hombre de Israel dijo esto. Hermanos, no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Dejen a esos hombres en paz. Dejen a los discípulos en paz. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. Vamos a ver por qué. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Aquí está hablando Pedro, colgándole en un madero. A verso 31, 5:30 y 1 de Hechos. A ¿qué dice? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un hombre muy respetado, que era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que los sacaran afuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que veis y hacéis respecto a estos hombres. Verso 33. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, o sea, el Mesías. A se dio un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Verso 37. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo también, y a todos los que le obedecían,
fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es o esta obra es de los hombres, ¿qué va a ocurrir? Mas si es de Dios, No la podréis destruir. no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, para ¿usted cree que Jesús, Yeshua, es el verdadero Mesías? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, en lugar de haberse apagado la llama, Pedro y todos sus discípulos y todos los primeros que le siguieron, los mataban, los quemaban, los azotaban, los echaron en el Coliseo romano, y aún así morían proclamando que Yeshua era el Mesías. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 10 con Simón Bar-Yona, Jonás, Simón el hijo de Jonás, que está haciendo la misma misión que Jonás, de predicar arrepentimiento a los gentiles. Y ya que el hecho de que Pedro haya visto a la gente como animales inmundos nos enseña que Dios los había limpiado, a mí no me queda duda que Cornelio era un descendiente también de Abraham, como dice el libro de Gálatas, de modo que si alguno es de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y ahí la palabra implica linaje biológico. No importa que estés esparcido, no importa donde tú te encuentres, así lo dijo Pablo en su carta a los Gálatas, de modo que si alguno es de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En otras palabras, ¿qué tiene que hacer un gentil que no tiene nada que ver con Dios, que adora al sol, que adora a César, que adora lo que sea, buscando al Dios de la gloria, buscando al Rey de los judíos, siguiendo al pastor profetizado por las Escrituras, que sería el pastor de Israel? Bueno, Yeshua ya dijo, solamente ha venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión fue morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión fue dejar las 99 ovejas que están aquí a salvo e ir a buscar la oveja perdida. Esa es la misión de Yeshua. Dejó en casa al hermano mayor, al judío, y fue a las naciones en búsqueda de ti. Fue a las naciones en búsqueda de mí. Fue a las naciones en busca de la oveja perdida. Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para retornarlos al pacto del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Jesús fue a las naciones a buscar la oveja perdida para sacarlos de la idolatría, para sacarlos de las religiones mezclas de los hombres y volverlos a la fe original del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito el nombre del Señor. Aquí Pedro entonces va a concluir de esta manera, sabiendo que ese es el plan perfecto de Dios en las Escrituras. Todo tiene una conexión. Verso 37. Bueno, quiero decirles algo. Me respetan, perdónenme por lo que voy a decir, respeto. Ustedes saben que yo no ando hablando de la iglesia de Roma, de la iglesia católica, para ser exactos. Pero hay algo que hizo Roma, que pensó que estaba haciendo lo correcto. No los juzgo por lo que hicieron. Ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Llegaron a México con la Inquisición, persiguiendo a los judíos que habían salido de España. Y llegando a México, convirtieron a todos los que habían llegado de España. ¿Quién de aquí se apellida Huitzilopochtli? Tenochtitlán, Tizoc. Si usted no tiene sus apellidos, usted no es indio. Usted no es indio. ¿Sabes qué ocurrió? Obligaron a todos. Porque para que entiendas, a los indios los mataron. Y también judíos mataron indios. No te espantes. También lo hicieron para poder conquistar la tierra. Pero ¿qué sucedió? A todos los indios los mataron. Los llevaron a las tabacaleras de Veracruz. Los llevaron a donde trabajan con el Jenequén en Yucatán, que es ahí donde todavía hay. Y en unas partes de Chihuahua y Durango, Sinaloa, que están en reservas también. Allá arriba no. Los demás, que apellidos como Cortés, como Montes, como Chávez, como García, como Martínez, como Pérez, no son apellidos de indio, son apellidos judíos, de descendientes de judíos que vinieron de España. ¿Y qué hizo Roma? Los vino a perseguir hasta México y los hizo abrazar la religión católica. Por eso, no culpes a tus padres que nacieron católicos y que crecieron católicos y ahí te enseñaron, porque los obligaron a hacer eso.
Fueron obligados, los mataban, violaban a sus esposas, los quemaban, les metían ratas en el vientre a las mujeres para que lo hicieran, para que se convirtieran. ¿Quién te robó entonces la herencia? No fue tu papá, no fue tu mamá, a ellos así los obligaron. Fue Roma quien lo hizo. Pero hoy Dios envía a Yeshua a hablarte a tu vida. Por eso vino Jesús. Para decirte, a ti te robaron la herencia, no porque tú quisiste. No todos los católicos son malos, hay gente muy buena ahí. Pero todo obedecía a un plan de Dios también. Y quiero decirte, hoy Jesús vino para sacarte de esa herencia que te robaron y volverte a la herencia del Dios de Abraham, al Dios de la gloria, volverte al Dios poderoso. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Jesús no fue a predicar a otras tierras. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Verso 42, ¿qué dice? 1, 2, 3, y que testificáramos que él es el que ha puesto. Esa palabra juez guarda, de vivos y de muertos, de este Yeshua, de este juez. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Seguimos adelante. Bendito el nombre del Señor. ¿Recuerdan el mandato de Jesús a sus discípulos, Mateo 28, 19? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Es decir, Él les dijo, vayan y hagan cristianos. Vayan y hagan evangélicos. ¿Verdad que no era esa la orden? Entonces, hacer discípulos era injertarlos a la fe de Abraham. No era hacer otra iglesia aparte. Entienda eso el día de hoy. Entonces, ¿por qué Yeshua manda a sus discípulos a predicarle a las naciones? Ya en Hechos capítulo 1 les aclara más el mensaje. No lo tengo aquí tampoco. En Hechos capítulo 1 y versículo 5 les dijo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, ¿qué simbolizan esas prácticas judías de ir a ser discípulos? Era predicarle a un gentil para que se convirtiera al Dios de Israel. Esa era la práctica de hacer discípulos, de que entraran en pacto con el Dios de Abraham, de convertirlos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando Yeshua les dice a sus discípulos, vayan y bautícenlos. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo para un judío? Para un cristiano es, si no te bautizas, te mueres en pecado. No, el bautismo no es para quitar pecado. ¿Qué es en la mente hebrea el bautismo? ¿Para qué es? Primeramente es para entrar en pacto con el Dios de Israel. Eso significa en la mente hebrea bautizar a alguien para volverlo a la senda correcta. Eso tiene que ver con bautismo. Amados hermanos, actualmente en el día de hoy se requiere por rabinos especializados que te instruyan de natural y que te hagan un bautismo para que tú puedas ser recibido como un israelita, como un judío. Entonces, eso ha sido así, por eso Jesús le dice, vayan y bautícenlos. Ya les dice cómo, y ya hemos visto cómo se bautizan. ¿Para qué? Para que sean implantados en la nación. Verso 44. ¿Qué más dice aquí? Lo tenemos aquí. Bueno, dice el verso 42. Y nos mandó que testificáramos que Él ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos, y que de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué significa creer en el bautizarse? Ya nos dimos. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión. Aquí me quedé. Lo puse así, ya no puse la demás parte porque. ¿Quiénes habían venido con Pedro? No, decía hermanos. Y le acompañaron uno de los hermanos.
Yo siempre he escuchado que cuando dice que le acompañaron unos hermanos que eran unos cristianos. No, Señor, aquí ya vemos quiénes le acompañaron. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron también atónitos de que también sobre los gentiles. Entonces, ¿quiénes eran los que le acompañaron? ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Judíos circuncidados al 8º día de nacidos. Esos son los que acompañaron a Pedro. Recuerda, Pedro no fue nada tontito, porque ya en el capítulo 11 le van a echar bronca. Cuando Pedro sube a Jerusalén, ¿cómo que entraste a casa de gentiles? ¿Cómo que comiste con ellos? ¡Ey! Vengan para acá, mis testigos. Les empieza a contar lo que pasó. Entonces Pedro se llevó a estos, y recuerden, estos fieles de la circuncisión son judíos observantes de la ley, observantes de la Torá, que lo acompañaron a Pedro para que fueran testigos de lo que iba a pasar. Estos fieles de la circuncisión y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los ¿qué era Cornelio? ¿Qué era su familia? En otras palabras, eran personas no santas. Que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Punto importante aclarar. No estaban hablando ¿Qué hubiera entendido Pedro, los fieles de la exposición, que estaban glorificando a Dios? No empezaron a hablar así nada más. Por supuesto, y me atrevo a asegurar que estaban hablando palabras en hebreo, que estaban glorificando a Dios, por eso estaban dándose cuenta que estaban magnificando a Dios. Por supuesto que entendieron que estaban glorificando al Dios de la gloria. Les garantizo que estaban hablando palabras que estos apóstoles entendieron por medio del Espíritu Santo, que glorificaron al Dios de la gloria. Entonces, un profeta lo dijo de esta manera: en los postreros días, dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y en su corazón, hablando del Espíritu. Otro profeta Ezequiel dijo: quitaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y les voy a poner de mi espíritu en ustedes, los voy a traer de las naciones, voy a darles de mi espíritu, dijo el Señor. Joel profetizó que para ustedes es la promesa, para sus hijos. ¿Cuál es la promesa? ¿Para quiénes? Para los judíos, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando los fieles de la circuncisión ven que sobre los no judíos, para los que no es la promesa, está cayendo el Espíritu Santo, dicen: chispas, que no nomás era la promesa para los escogidos. ¿Y quién te dijo que Cornelio no es escogido? ¿Quién te dice que tú no eres un escogido de Dios? ¿Quién te dice que tú no eres un hijo de Abraham, nacido en México? Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, aquí viene. ¿Qué tenía que hacer para que la persona fuera llevada al bautismo? Para que fuera convertida al judaísmo. Por ley, la circuncisión. Después de la circuncisión venía el bautismo. Primero era lo más difícil. Éntrale si quieres a la circuncisión, después vemos si te animas con el agua. Ahora usted va a entender por qué Pedro dice estas palabras. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora los demás judíos entendieron: Pedro, ya no estás haciendo ciudadanos de Israel así tan rápido. No están. ¿Qué? ¿Quién de ustedes va a impedir el agua? Están recibiendo el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que es la promesa que es para puros judíos está cayendo sobre ellos. La promesa que es para puro pueblo de Dios está cayendo sobre ellos. ¿Puedes impedir el agua? Son ciudadanos prácticamente del pueblo de Dios. ¿Puedes impedir que los bauticemos? Calladitos. Ahora sí estamos entendiendo Hechos 10. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua Mashiach. Y entonces le pidieron que se quedara por algunos días. ¿Qué significa? Denme 4 minutos y acabo. Le iba a pedir 5 para hoy. Entonces, ¿qué significa bautizar en el nombre de Yeshua? De Jesús. Que tu maestro es Yeshua. Hoy en día tienes que ir con un rabino que autorice tu entrada al pueblo de Israel. Primero la circuncisión, luego la tevilá.
Pero ¿quién está autorizando desde Hechos capítulo 10? ¿Qué juez está autorizando tu retorno al pueblo de Dios? ¿Qué juez? Dime su nombre. ¿Qué rabino te está autorizando? Yo, el rabino fulano, autorizo que entras y eres parte del pueblo del pacto. ¿Qué rabino te está autorizando? Ahora entiendes por qué es importantísimo bautizarse en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora entiendes por qué. Ahora entiendes por qué. ¡Oh, bendito eres, Rey de la gloria! Una conversión al judaísmo tiene que ser hecha por persona que está autorizada. Yeshua está autorizado para convertirte al judaísmo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? ¿Nomás porque un día Dios se enojó con los judíos? No, porque el rabino Yeshua, aunque naciste como gentil, te dice: regresa a casa. Regresa a casa de papi, hijo. Oh, bendito Dios Todopoderoso. ¿Quién está autorizando tu conversión? ¿Qué juez? ¿Cómo se llama el juez que te da la autorización? ¿Sabes una cosa? Muchos judíos y cristianos, ¿qué hijo de Dios? Ni qué con los santos hijos del diablo, no van a aceptar tu conversión. Pero no me importa que no acepten ellos mi conversión. Me importa que la acepte el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Él es el que está autorizando. No me importa si ahorita lo reconocen o no. Va a haber un día en que todos lo reconocerán, quieran o no. Y ese día, yo ya quiero estar allá. No es para que se me acepte, no. Yo ya quiero estar ahí. Hoy no, tal vez no me va a aceptar, el judaísmo no me acepta, el cristiano no me acepta, no hay problema. Con que me acepte Yeshua para estar en el pacto, con que lo diga el rey de Israel, con que lo diga el Dios de la gloria, con eso es suficiente, amados hermanos. ¿Quién es el encargado de restaurar las 12 tribus de Israel? ¿Quién es? Dígame usted. Usted tiene la respuesta, Yeshua. Ahora entiende por qué les dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Ahora entienden. Enséñenles a las gentes todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amados hermanos. Así que, ¿qué impide? Ven, póngame atención. ¿Qué impide que hoy usted recupere su herencia? ¿Qué impide que usted el día de hoy recupere su identidad que te fue robada? Tu identidad como hijo de Abraham, como hijo del pacto, tu identidad como el hijo de Israel. Que recuperas tu herencia, que vuelves a casa, que vuelves al pacto con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, que vuelves a casa, porque el juez de Israel, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y el juez de Israel, Yeshua HaMashiach, es el que está autorizando tu retorno, tu conversión y tu aceptación en el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo no voy a obligar a nadie. ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres entregarle tu corazón a Dios? ¿Quieres regresar a casa? Yo lo estoy desafiando. ¿Qué impide? Pedro lo dijo. ¿Qué impide que no sean bautizados estos? ¿Quién quiere recuperar su herencia? Olvidarse de la iglesia su fulana, sultano, Miguel. Yo no te hablé en algún momento de que yo soy la iglesia correcta. ¿Quién se atreve a ser parte y recuperar su ciudadanía? Cierra tus ojos un momento. No me digas nada, me cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque hoy la Biblia se hace realidad ante nuestros ojos. Hoy la historia de Cierre sus ojos de hace casi 2000 años cobra sentido. Ahora podemos entender tus planes, tu propósito, y nos damos cuenta que tú siempre has sido el mismo, Padre, ayer, hoy y por los siglos, y que tú siempre a lo largo de la historia te has compadecido de tu pueblo,
Y tú prometiste que traerías a tus escogidos de vuelta al final de los tiempos, Señor. Padre, te ruego por aquellos que han de venir, y muchas gracias por las personas que ya están retornando al pacto, por aquellos que están entendiendo a la fe de sus padres, que hoy por medio de la sangre derramada de Yeshua, Señor, son introducidos a todas las promesas dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y Padre, a nosotros que estábamos cerca y a los que estaban lejos, a los que estábamos excluidos de tu pueblo, tú nos prometiste que nos darías entrada, y que aún el extranjero que abrace, que guarde tu pacto, que guarde, Señor, el día de reposo, que guarde tus mandamientos, aún él será bienvenido. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Gracias porque en todo lugar tú te agradas de aquel que quiere obedecerte. Y hoy te ruego, en el día de hoy, Señor, que haya alguien que nace de nuevo, alguien que abrace tu pacto, que tome un nombre nuevo, que sea un conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, Señor de la gloria, edificados sobre los apóstoles. Señor, bendito seas por concederme predicar este mensaje y ser testigo del cumplimiento de la profecía, del retorno de los exiliados, de ver cómo retornan de la cautividad los hijos de Jacob. Bendito seas por hacer volver a tu pueblo Israel, a pesar de que Roma y de que muchos imperios han tratado de destruirnos. A pesar de todo eso, Señor, tú eres fiel, y sabemos que el que toca a tu pueblo toca a la niña de tus ojos, Señor. Sabemos que tú eres fiel, Dios de toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios.